En 1918, un investigador policial retrató a Alice Tatlow como una de las figuras más infames de Birmingham. Se trataba de un veredicto despiadado para una existencia que la llevaría ante los jueces en más de 110 ocasiones. Sin embargo, esta fama se construyó en los tugurios de Gran Bretaña, un entorno distante del punto de partida real de su trayectoria. Su camino inició no en la miseria, sino rodeado de las esperanzas y el honor del Imperio Británico, siendo la hija honorable de un militar al servicio de la monarca. Así que, ¿cómo transitó de un fuerte militar en India hasta liderar la nómina de los fugitivos más notorios de Birmingham? Esta es la crónica de nuestra indagación sobre Alice, mientras armamos una biografía realmente asombrosa desde los retazos que perduraron. Nuestra pesquisa arranca en el origen de toda existencia, el alumbramiento. Y el de Alice queda anotado en un archivo excepcional. No se trata de un acta de nacimiento británica común. Es un informe procedente de la Oficina de la India Británica. Indica que Alice Moore Tatlow vio la luz el 27 de agosto de 1877 en un sitio denominado Jhansi, en Bengala. Apenas un par de semanas más tarde, el 12 de septiembre, recibió el bautismo. Sus progenitores se mencionan como John y Marianne Tatlow. Este mero folio nos revela tanto. Jhansi constituía un bastión militar clave, un núcleo para las fuerzas británicas en India. Este documento representa nuestra pista inicial esencial de que Alice surgió en un núcleo familiar castrense. Su padre John no era un peón ni un operario fabril. Formaba parte del engranaje imperial. Durante la última mitad del siglo XIX, después del levantamiento indio, el Reino Unido desplegó una vasta cantidad de soldados por el subcontinente para preservar el dominio. La cotidianidad para las familias que los acompañaban resultaba ardua. Residían en enclaves militares aislados o acantonamientos, lidiando con los riesgos perpetuos de afecciones tropicales, higiene precaria y el aislamiento extremo de hallarse tan apartados del hogar. Que Alice naciera en ese lugar y superara la primera infancia ya suponía un triunfo modesto en sí. Los Tatlow no permanecieron indefinidamente en India. Las tropas y sus unidades se relevaban, y nuestro registro subsiguiente sitúa al clan de regreso en Gran Bretaña. Se trata del censo de 1881, un caudal de datos valioso. Hallamos a los Tatlow residiendo en el campamento sur de Aldershot, en Hampshire, lo cual encaja a la perfección. Aldershot era y continúa siendo la sede del ejército británico. El censo avala la función de John Tatlow, sargento de armería en el 109º Regimiento de Infantería. Representaba un puesto especializado y de confianza. Un sargento de armería supervisaba el mantenimiento de las armas regimentales, fusiles, bayonetas y revólveres. Era un suboficial superior, un individuo de rango en la estricta estructura de la vida castrense. Conviviendo con él se encuentran su cónyuge Mary y sus descendientes, entre ellos la pequeña Alice. Aparece como de 3 años, alumna, y de modo decisivo, su sitio natal se anota como India. Este pormenor, esta huella de su origen imperial, la acompañaría eternamente. En Aldershot, se ve envuelta en las imágenes y ecos del ejército, toques de corneta, pisadas en el patio de armas, la disciplina inflexible que regulaba cada faceta de su rutina. Se distancia enormemente de las urbes manufactureras donde transcurriría gran parte de su madurez. Avanzamos una década hasta el censo de 1891. El grupo familiar ha cambiado de domicilio otra vez, señalando una transformación notable en su situación. Ahora habitan en Lower Tower Street, Birmingham, parroquia de St. Nicholas. La etapa militar aparenta haber concluido. Birmingham representaba el taller global, una metrópolis de forja metálica, niebla y producción incansable. Nada más opuesto al orden de Aldershot. La anotación censal resulta esclarecedora. Mary, madre de Alice, figura como jefa del hogar. Junto a ella, 6 vástagos. Los varones mayores, John y Robert, laboran ya como moldeadores de bronce, un empleo típico local. Y en medio de los hermanos, Alice M. Tatlow, con 12 años. Su natalicio se consigna aún con esmero como India. Más destaca una omisión, su padre John, ¿dónde se hallaba? Constamos que vivía. Probablemente, en su rol de sargento armero, estuviera destinado en otra guarnición esa noche censal. Las unidades familiares militares solían fragmentarse así. Priorizaban las demandas del ejército.
Para Alice, al borde de la pubertad, implicaba madurar en un ambiente materno en el epicentro de una urbe fabril estridente y hacinada, posiblemente sin el rigor paternal cotidiano. Este paso de la existencia estructurada en barracones a la anarquía urbana de Birmingham debió constituir un impacto cultural intenso. En la década venidera, Alice se desvanece de los anales oficiales. Pero en marzo de 1901, emerge un apelativo en una nota judicial de la Aberystwyth Observer que nos detiene. Una joven denominada Violet Pearsmore, sirvienta de hogar oriunda de Birmingham, enfrenta cargos por ebriedad y alteración del orden. Podría aparentar irrelevancia, pero los hechos intrigan. La corte observa su aparente aflicción extrema y en vez de sancionarla, los jueces disponen su atención en la enfermería. Un gesto de piedad, admitiendo que su falta pudiera derivar de un conflicto mayor. ¿Por qué importa? Como veremos, Violet Pearsmore se entrelazará indisolublemente con Alice Tatlow. Es nuestra señal inicial de que Alice, en sus 20 tempranos, enfrenta dificultades. El empleo doméstico era ruta habitual para muchachas obreras, más implicaba jornadas eternas, remuneración escasa y fragilidad extrema. Para ciertas, el licor servía de evasión fugaz del hastío. La clemencia judicial indica que su tormento era patente y hondo. 3 años adelante, febrero de 1904, surge su identidad. El Birmingham Mail narra un enfrentamiento feroz culminado en homicidio. Entre testigos, Alice Tatlow. El escenario evoca bebedera intensa, riña por plata y una intimidación pavorosa con cuchilla. La declaración de Alice resulta pivotal, afirma su presencia, vio extraer la hoja y escuchó la amenaza. Aquí, Alice no acusa, testifica. Pero la sitúa en un ámbito de agresión rutinaria y penuria extrema. Reside en Ship Street, zona áspera, y frecuenta entornos donde pleitos escalaban a letales. La imagen se ensombrece meses después. Un texto del Birmingham Mail, octubre de 1904, titula Inconsciente en celda de comisaría. La implicada, Alice Tatlow. Detenida por adquirir alcohol en lista negra. Dicha lista, bajo norma de ebrios crónicos, vetaba legalmente el servicio a tales individuos. A sus 27, su adicción ya era inveterada y certificada. La narración vira a lo atroz. En celdas de Moe Street, un oficial la halla inerte con cinta estrangulando su cuello. 20 minutos para reanimarla. Luego, cargo por intento suicida, delito entonces. Instante de abismo total, denotando desolación abismal, una espiral vital descontrolada donde la celda pareciera terminal. Desde ahí, crónicas periodísticas marcan un declive rítmico. Febrero de 1906, Nottingham Journal, Alice Tatlow, Book Street, Birmingham, 3 meses presa por hurtar reloj a ebrio callejero. Ironía cruel, víctima del vicio, ahora victimiza a similar. Corte anota lista negra y 23 antecedentes. La prole del sargento venerado, reincidente en vórtice de alcohol, delito trivial y reclusión. Hacia 1908, reubicada. Paddington Times, Mary Moorcroft presa un mes por atacar a Alice Tatlow en Houston Road, Londres. En la metrópoli, sin progreso. Cambia juzgados birminghameses por vías londinenses hostiles. Aquí, víctima, evocando el riesgo vital, expuesta a ley y calle. No demora en Londres. 1913, de vuelta en Birmingham, Nuneaton Observer desvela estrato ruinoso. Arthur Franklin, máxima pena 6 meses por delito mezquino según juez, vivir de ingresos de Alice Tatlow. Eufemismo era, proxeneta. Ganaba 5 libras semanales, fortuna vs fábrica o hogar, señal de prostitución. Cubría gastos, nutría a explotador. Abril de 1914, Evening Dispatch, Alice en casa adosada Gough Street, nuevo suicidio. Público, detective tren New Street ve pisar rieles ante locomotora. La rescata in extremis. Testigo, un paso más, destrozada. A detective, deseo morir. Sepulté hermano, no viviré. Vislumbre emocional, duelo por Robert la desborda, sumado a rigor vital, a abismo. Mes posterior, mayo de 1914, corte, Andrew Franklin, probable mismo, por robo violento a Alice. Testimonia golpes, caídas, patadas faciales, hurto bolso 15 chelines. Corroborado, más absuelto. Brutal, ley desampara a reputada. Palabra insuficiente.
Gran Guerra no frena juicios. Mayo de 1915, histeria anti-alemana post-Lusitania, Evening Dispatch, Alice acusa romper vidrio 8 libras. Grita a tendero, con Lusitania hundido, izó bandera. Alemanes. Acusación tóxica era, infructuosa. Custodiada. Enredada en caos personal y nacional. 1917, Birmingham Mail, 88ª Corte. Lenguaje obsceno John Brecht Street, Tugurio. Mes cárcel. Asombroso, 88. A 36, Fixture judicial. Enero de 1918, otro hurto, bolso camarera. Patético, arroja diciendo por alarde. Detective Bess, 82 condenas, acecha militares ebrios, peor personaje Birmingham. 12 meses forzados. Marca, ya no afligida, sino predadora endurecida. Historia prosigue. 1920, Birmingham Daily Gazette, policías ocultos ven a Alice y George Hughes robar en Station Street. Brazos al cuello, distracción hurto. 37 años, calles, tácticas idénticas. Quizás la aparición en el tribunal más teatral viene en 1928. The Evening Dispatch informa su 109ª aparición en el Tribunal Policial de Birmingham. Tiene 48 años, acusada una vez más de estar ebria y desordenada en la estación New Street. Cuando es multada con 20 chelines, culpa a su esposo por no aparecer para tomar un tren. Preguntada si puede pagar la multa, responde con una magnífica, aunque hueca, bravura, por supuesto que tengo. Puedo pagar 50 libras o 100 libras. Es un destello del espíritu desafiante que parece haberla llevado a través de décadas de arrestos. En este punto, los registros oficiales se vuelven cruciales para corroborar la historia que cuentan los periódicos, y es aquí donde podemos profundizar en los detalles que pintan un retrato más vívido de Alice. Sin necesidad de visuals directos, ya que su esencia se capta en las descripciones textuales que han sobrevivido. Tenemos una entrada para Alice en el registro de bebedores habituales de 1904, parte de la infame Brewery Blacklist de Birmingham, un sistema pionero que prohibía el alcohol a reincidentes notorios. Y que marcó un hito en la historia criminal al enfocarse en mujeres como ella, a menudo marginadas por la sociedad eduardiana. Este documento no solo lista sus alias, como Annie Harris y, crucialmente, Bahía Lippert Moore, confirmando el enlace con esa primera aparición en el tribunal en 1901 bajo un nombre falso. Posiblemente para evadir su creciente reputación, sino que también ofrece una descripción física detallada que nos permite imaginarla como una mujer de complexión robusta. De unos 5 pies y 1.5 pulgadas de estatura, con una tez fresca que contrastaba con los rigores de su vida, cabello castaño que tal vez llevaba suelto o recogido en estilos prácticos para las calles, y ojos azules que, según relatos históricos, podrían haber reflejado tanto vulnerabilidad como determinación en sus interacciones diarias. Pero lo más revelador son los tatuajes meticulosamente anotados, que en esa era eran raros entre mujeres y a menudo señalaban una vida al margen de las normas sociales, iniciales grabadas en su piel. Posiblemente de amores pasados o familiares, una pluma del príncipe de Gales en el dorso de su mano derecha, un símbolo de lealtad imperial que irónicamente contrastaba con su caída en desgracia. Un corazón que evocaba anhelos románticos no cumplidos, manos entrelazadas representando lealtad o amistad perdida, y las palabras True Love, amor verdadero, inscritas como un recordatorio permanente de esperanzas rotas en un mundo que le ofrecía poco de eso. Estos tatuajes no eran meros adornos, funcionaban como una segunda firma, haciendo que Alice fuera instantáneamente reconocible para las autoridades, quienes los usaban para rastrearla en un tiempo sin bases de datos digitales, y nos hablan de una mujer que, a pesar de su turbulencia, buscaba conexiones duraderas en un entorno hostil. Una entrada en el calendario de prisión de 1918 cementa aún más la evidencia, listando una cadena de sus convicciones que corroboran el sensacionalismo de la prensa. No solo los 54 cargos por embriaguez que subrayan su batalla crónica con el alcohol, un vicio que en la época se castigaba con cárcel en lugar de tratamiento, exacerbando ciclos de pobreza para muchas mujeres de clase baja, sino también sentencias por agredir a un agente de policía, lo que apunta a momentos de resistencia violenta contra la autoridad, daño malicioso, posiblemente en altercados callejeros o protestas impulsivas, y el uso del alias Bailey Pierce Moore en un robo de 1902.
mostrando cómo Alice navegaba identidades falsas para sobrevivir en los bajos fondos. Este documento, generado por el Estado, valida que los números eran reales y no exageraciones periodísticas, pintando un panorama de una vida atrapada en un sistema judicial que priorizaba el castigo sobre la rehabilitación, especialmente para mujeres como ella, a menudo vistas como incorregibles en la narrativa victoriana tardía. El registro de criminales habituales para 1919 proporciona aún más detalle, ajustando su altura a una diminuta 4 pies y 11.5 pulgadas. Un cambio que podría reflejar desnutrición o errores administrativos comunes en la época, pero que la hace sonar aún más vulnerable en un mundo dominado por hombres y violencia urbana. Sus tatuajes se listan de nuevo como un registro permanente grabado en su piel, y su año de nacimiento se da como 1883 en India, una ligera inexactitud típica de estos archivos burocráticos, pero que aún confirma su exótico origen imperial, un detalle que probablemente la marcaba como diferente en los barrios obreros de Birmingham. Finalmente, la Police Gazette de 1921 la lista de nuevo, ahora con otro alias, Alice O'Donnell, posiblemente adoptado durante sus estancias en Londres para reinventarse temporalmente. Y nota una cicatriz en su labio superior, una nueva marca de una vida dura que podría haber venido de una pelea callejera, un accidente o incluso un acto de autolesión, sumándose a las cicatrices emocionales que ya conocemos de sus intentos de suicidio. Estos detalles acumulados no solo humanizan a Alice, sino que ilustran cómo el sistema la vigilaba de cerca, convirtiéndola en un ejemplo de las mujeres wayward, descarriadas, que historiadores modernos estudian para entender la intersección de género, clase y crimen en la Gran Bretaña industrial. Después de la defiance de su aparición en el tribunal de 1928, el rastro en Birmingham se enfría. Pero entonces, una entrada extraña e inesperada aparece en el Coventry Herald en noviembre de 1929. La Alice Tatlow mencionada aquí vive en una dirección semi-rural, del Arches en Clay, Warwickshire, y ha sido multada con 7 chelines y 6 peniques. Su crimen, montar en bicicleta sin luz trasera. Comparado con décadas de robo, violencia y desesperación, el delito es cómicamente menor, casi un respiro cómico en su saga, sugiriendo un posible intento de escape a una vida más pacífica en el campo, lejos del humo y el caos urbano. ¿Es ella? A los 51 años, podría haber encontrado finalmente una vida más tranquila y estable, quizás trabajando en granjas o como sirvienta rural, alejada de las tentaciones de la ciudad. El nombre no es común, pero el cambio en el carácter es tan profundo que tenemos que preguntar si es solo una coincidencia, o si representa un breve capítulo de redención en una narrativa dominada por el declive. El rastro definitivo se retoma años después y millas lejos. Es el registro de 1939, una encuesta nacional tomada en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, que captura a la población en un momento de tensión global. Encontramos a Alice viviendo en 13 Formosa Street en Paddington, Londres. Y la entrada es el sueño de un genealogista que da su fecha de nacimiento, 27 de agosto de 1877. Esto es una coincidencia exacta con el registro de bautismo de Jhansi, India, todos esos años atrás. Es la prueba irrefutable que conecta a la niña nacida en el imperio con la mujer viviendo una vida turbulenta en Gran Bretaña. Está listada como casada, su ocupación como deberes domésticos, un eufemismo que podría ocultar trabajos informales o incluso una fachada para actividades marginales. Intrigantemente, su apellido está escrito como Tatlow, pero al lado, el nombre Lane ha sido escrito y luego tachado, sugiriendo un matrimonio reciente o inestable. Está viviendo con un Henry Lane, un comerciante callejero 21 años menor que ella, lo que plantea preguntas sobre dinámicas de poder, dependencia o incluso explotación mutua en sus años tardíos. Esta conexión londinense se solidifica con un recorte de prensa final. En agosto de 1943, el St. Marylebone and Paddington Mercury informa sobre un caso en el tribunal de Marylebone. Alice Moore Tatlow, de 65 años, de Homer Row, a un corto paseo de Formosa Street, está acusada de robar una billetera. El método es inquietantemente familiar, detiene a un hombre tarde en la noche, pide un cigarrillo y mientras él le da fuego, toma su billetera. Cuando es identificada por la policía, dice, puedo probar que no estaba allí. La policía le dice al tribunal que tiene un gran número de convicciones previas por hurto, embriaguez, etc. Es ella, la misma mujer,
los mismos métodos, ahora una pensionista de vejez en Londres en tiempos de guerra, donde el racionamiento y los bombardeos agregaban capas de hardship a su ya complicada existencia. Entonces, ¿cómo damos sentido a esta vida? El viaje de una familia militar en India a los tribunales policiales de Birmingham y Londres es uno crudo. Alice fue producto de dos mundos, el rígido y disciplinado mundo del ejército británico y el caótico e implacable mundo de los barrios marginales industriales de Gran Bretaña. Quizás la transición fue demasiado abrupta, dejando a una joven sin las estructuras que la habían moldeado. Quizás la ausencia de su padre durante sus años formativos adolescentes la dejó sin ancla en un mar de pobreza urbana. O quizás simplemente era una mujer que luchaba profundamente con la adicción en una era que ofrecía castigo en lugar de ayuda, donde el alcoholismo se veía como un defecto moral en vez de una enfermedad. Y donde mujeres como ella, a menudo de clase baja y sin redes de apoyo, eran estigmatizadas y recicladas por el sistema penal. Su vida fue un ciclo implacable de pobreza, alcohol, explotación e encarceración, pero también un testimonio de resiliencia en un contexto histórico donde muchas mujeres enfrentaban barreras similares, la falta de derechos, la presión económica postimperial y la invisibilidad social salvo en los tribunales. Sin embargo, a través de los informes de sus apariciones en el tribunal y los fragmentos documentales, captamos destellos de una mujer desafiante, resiliente y profundamente dañada que se negó a ser invisible. Incluso si la única forma en que podía ser vista era a través del lente de su propia notoriedad. Convirtiéndola en un ícono involuntario de las Wayward Women que historiadores ahora rescatan para iluminar las desigualdades de género en la historia criminal británica. Después de esa aparición final en el tribunal en 1943, el rastro documental de Alice Tatlow, la mujer que había sido tan visible para las autoridades por más de 4 décadas, acumulando un récord que la colocó entre las más notorias de su tiempo, finalmente se enfría. Su historia simplemente se calla, como si el peso de los años la hubiera hecho desvanecerse en el anonimato que tanto había evitado. Dónde y cómo terminó esta vida turbulenta permanece incierto, un misterio que añade un velo de intriga a su legado. Hay 2 posibles registros de muerte para una mujer de su nombre, uno registrado de vuelta en Birmingham en 1960, a los 83 años. Quizás en un asilo o hospital donde las antiguas convictas terminaban sus días, el otro en Surrey en 1965, a los 88, tal vez en un entorno más rural o con familiares lejanos. No podemos estar seguros de cuál, si es que alguna, marca el final de su historia, pero cualquiera que sea, habría sido un final quieto y anónimo para la mujer que vivió tanto de su vida en el ojo público, bajo el escrutinio de jueces, detectives y periodistas. Un silencio final después de una vida de notoriedad ruidosa, el fin de la línea para Alice Tatlow, la hija del soldado de India que luchó su propia guerra de 4 décadas en las calles de Gran Bretaña, dejando atrás un eco que nos invita a reflexionar sobre cómo la sociedad trata a aquellas que caen en sus grietas, y cómo sus historias, aunque fragmentadas, merecen ser reconstruidas para entender mejor nuestro pasado colectivo.